Me gustaría apuntar que, bueno, soy coordinador de un proyecto europeo que trata sobre intentar conferir algo de sostenibilidad, algo más de sostenibilidad al olivar, y en el contexto de este proyecto, la denominación de origen de Estepa forma parte del consorcio de este proyecto, y en este sentido pues hemos editado pues esos pequeños manuales que os hemos repartido hoy y que espero que sea de vuestro agrado y algo útil. Si después de leerlo no os interesa, yo os agradecería muchísimo que se lo dieseis a otra persona que pudiese estar interesada, porque no os podéis imaginar el cariño, las horas, etcétera, que hay detrás de ese texto que está junto a vosotros, ¿no? Bien, yo voy a hablar un poquitín más sobre si realmente eso de la cubierta vegetal y la sostenibilidad realmente es cierto o no es cierto. Hace muchos años, cuando daba alguna charla sobre este tema, pues bueno, mi sentido común, mi conocimiento a lo largo de estudiar una carrera, pues decía, bueno, pues sí, la cubierta vegetal, pues claro que puede reducir la erosión, pues claro, pero realmente nunca tenía datos. Y claro, muchas veces vosotros me decíais, bueno, pero ¿eso está demostrado o no está demostrado? ¿No? Bueno, eso me dice mi sentido común, pero realmente no. Entonces, a lo largo de estos años, pues he intentado hacer una serie de experiencias para intentar demostrar con números que eso es así. Entonces, lo que voy a mostrar yo hoy aquí es pues poner números a las cosas buenas de la cubierta vegetal si está manejada de forma adecuada. Eso, y ya os adelanto que no necesariamente tiene que haber un incremento en la producción, ni un incremento ni un decremento. Como ya ha mostrado Gemma, casi todas las experiencias, un porcentaje muy alto de las experiencias, la producción con cubierta vegetal no tiene necesariamente que ser inferior sin cubierta vegetal. En algunos casos sí, pero en otros casos más. Pero la mayoría está más o menos en torno a ese 1. Bien, antes de empezar me gustaría poner cara a la gente que está detrás de estos números. Es decir, yo realmente soy el eslabón final, pero realmente yo no debería estar aquí si no estuviesen esas personas que son las que trabajan conmigo y son las que van al campo, toman los datos, etc. Bien, como ya sabéis, y esto pues os lo han comentado muchas veces, que realmente la cubierta vegetal, yo no tengo ninguna duda que es un elemento clave para poder conferir sostenibilidad en el olivar y en otros cultivos leñosos. Es clave. Sin cubierta vegetal podremos, a través del triturado de los restos de poda, podemos alinearnos bien con lo que viene de la PAC, pero realmente es una pieza esencial para poder empezar a hablar, de mi punto de vista, de la sostenibilidad, sobre todo desde un punto de vista ambiental. Y eso es porque la cubierta vegetal, como ya veis en la transparencia, sin lugar a duda, juega un papel importante en aumentar la cantidad de agua que se filtra, reduciendo la cantidad de agua que se pierde por escorrentía superficial. La cubierta vegetal, como os podéis imaginar ya, aumenta de forma significativa los niveles de materia orgánica y, por tanto, prácticamente cualquier indicador relacionado con la fertilidad del suelo. La cubierta vegetal reduce considerablemente, de esto ya hay tantísimas vergüenza mostrar algo aquí, pero ya está clarísimamente demostradísimo que la implementación de la cubierta vegetal puede llegar a reducir hasta un 80, 85, 90% la pérdida de suelo por erosión. Favorece el desarrollo de micorrizas, que son unos hongos que establecen simbiosis y que trasladan fósforo del suelo hacia el árbol. La implementación de la cubierta vegetal favorece la retención de nutrientes, es clave, es decir, que los nutrientes se queden en vuestra finca y que al final no acaben en un embalse, en un río, etcétera, porque nutrientes, los tiempos que estamos viviendo, significa dinero y en algunos casos mucho dinero. Y la cubierta vegetal, qué horror, ya me voy a poner las gafas, ya no veo. Perdón. Y como también ya os podéis imaginar, tener cubierta vegetal es dar hábitat, proporcionar microhábitat
para que se puedan desarrollar depredadores naturales de algunas de las plagas. Y finalmente, la cubierta vegetal también juega un papel relevante en coger CO2 de la atmósfera y meterlo en el suelo y por tanto contribuir a la mitigación del cambio climático. Y ya como ya sabéis, se está desarrollando una iniciativa que se llama el Carbon Farming, en el que es posible que los agricultores en el mercado voluntario de CO2 puedan intercambiar ese CO2 que secuestran en el suelo a través de la cubierta vegetal o a través del triturador de orto de poda por dinero. Todavía se está desarrollando y se está viendo a ver cómo se va a implementar eso. Por tanto, la cubierta vegetal también es un elemento clave, insisto, en contribuir a la mitigación del cambio climático. Bien, y todos estos, voy a llamarles servicios ecosistémicos, pues realmente son los que está esperando la Unión Europea de nosotros, a través de implementación de una serie de políticas estratégicas, de estrategias, algunas de ellas incorporadas en la nueva PAC. Y como ya ha dicho Gemma, nos guste o no nos guste, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para adelantarnos y estar lo mejor posible, lo más rápidamente posible, alineado con estas políticas europeas que al final pues se va a infiltrar prácticamente en todas las actividades humanas y la agricultura no va a estar exento de esto. Bien, en esta figura, bueno, simplemente lo que intentaba poner es como distintos elementos que pueden conferir sostenibilidad al olivar, como es un paisaje más diversificado, la cubierta vegetal, añadir estiércol, el prejo compostado, integrar el ganado, etc., están relacionadas con una serie de servicios ecosistémicos. Simplemente la pongo aquí para que veáis que la parte roja está directamente ligada a la cubierta vegetal, y por eso digo que la cubierta vegetal es clave, un elemento esencial para intentar llegar a tener altos estándares de sostenibilidad. Decía que la cubierta vegetal reduce la pérdida de suelo por erosión y hay muchísimas pruebas de ello. Yo aquí lo que voy a intentar mostraros es esa barra que veis al final, arriba, es la pérdida de suelo que hemos medido en 12 olivares que no tienen cubierta vegetal, valores más o menos de entre 15 y 20 toneladas de suelo, que es lo que se puede estar perdiendo, 15 20 toneladas de suelo. Y en la parte verde, en la barra verde, son olivares que están pegados a estos, pero que dejan la cubierta vegetal. No sé si lo veis, pero existe una reducción considerable de la cantidad de suelo que se pierde por cubierta vegetal. De hecho, esos valores de 15 más o menos pueden equivaler 3-4 milímetros al año de suelo, lo que podéis estar perdiendo por hectárea al año, y bueno, pues es muy poquito. Pero claro, en 10 años ya son 3-4 centímetros. Y en 100 años, es decir, en 3 generaciones, lo que puede heredar vuestros, no sé, nietos de nietos de nietos, pues estamos hablando de una pérdida de suelo que puede llegar a 30 centímetros, 40 centímetros, de la capa más productiva de suelo. Es decir, que como no reduzcamos la pérdida de suelo por erosión, y la cubierta vegetal juega un papel muy importante, pues no sé qué es lo que le va a quedar al nieto del nieto del nieto del nieto. Es decir, estamos realmente perdiendo potencialidad, estamos perdiendo un poco de futuro, lo cual, desde mi punto de vista, siendo consciente de ello, sería un poco un crimen no hacer algo para intentar reducir esto. Y bueno, pues la cubierta vegetal juega un papel muy importante. Claro, cada vez que perdemos suelo, por ejemplo, esas 12 toneladas de suelo que se pierde pues en promedio, voy a intentar ponerle una serie de cifras. Estamos perdiendo casi 300 kilos de materia orgánica todos los años por hectárea. Estamos perdiendo 14 kilos de nitrógeno. 14 kilos de nitrógeno todos los años por erosión. 2 kilos de fósforo y además estamos perdiendo capacidad de almacenar agua en el suelo más o menos casi 2 metros cúbicos. Cada vez que perdéis 12 toneladas de suelo, pues están perdiendo la capacidad, insisto, para almacenar 2 metros cúbicos. Un año no pasa nada, pero ya 10 años y 30 años y 40 años y 50 años, pues estáis perdiendo potencialidad. Por tanto, la cubierta vegetal, sin lugar a dudas, es un elemento clave para intentar reducir las pérdidas de capital ambiental. Ups. Perdón. Bien,
con cubierta vegetal, esto no hace falta que lo diga, porque el que tenga cubierta vegetal lo habrá notado. Después de unos pocos años de implementar la cubierta vegetal, habrá notado que los suelos se hacen más permeables. Estos son el promedio medido en mililitros de agua en una hora, es decir, la cantidad de agua que se infiltra el suelo, en olivares con cubierta y en olivares comparables, porque están unos pegados a otros, pero sin cubierta vegetal. Estamos hablando casi del doble, un poquitín más del doble de velocidad de infiltración de esa agua de lluvia en el suelo, que evidentemente se almacenará. Bueno, la cubierta vegetal captura CO2 de la atmósfera. Ya sabéis, las plantas cogen CO2 de la atmósfera y lo incorporan, es decir, crecen y claro, al crecer pues incorporan ese CO2 en forma de carbono orgánico dentro de la planta. Pues bien, aquí tenéis 3 modelos de implementación de la cubierta vegetal en bandas típicas de estepa. Aquí tenéis la cubierta vegetal, lo cubre todo excepto el ruedo. Y aquí ya tenéis un olivar donde la cubierta vegetal lo cubre absolutamente todo. Pues bien, lo que veis allí es la cantidad de CO2 que se toma todos los años de la atmósfera y se introduce dentro de la biomasa de la planta en forma de carbono orgánico. Estamos hablando de valores de más o menos 2 toneladas de CO2 por cada hectárea y por cada año. Claro, el que no tenga cubierta vegetal, pues de luego no toma nada de esos CO2. El que tenga cubierta vegetal, pues estará cogiendo, insisto, si está toda la finca cubierta, más o menos unas 2 toneladas de CO2 que se va a incorporar en forma de carbono orgánico dentro de la cubierta vegetal, que cuando se desbroce o se elimine, buena parte de él va a permanecer en el suelo. Otra parte se perderá por descomposición, pero una parte se quedará en el suelo. De hecho, fijaros, he dicho que, imaginaos esta finca que está toda la superficie cubierta de cubierta vegetal. Y que toma todos los años unos 2.000, 2.500 kilos de CO2. Bueno, pues esa cantidad de CO2, es decir, la que ha tomado la planta, es la cantidad de CO2 que procedería de 2 litros de diésel en vuestros coches. Es decir, la cantidad de CO2 que coge la cubierta vegetal, si está cubierta todo un año, es el equivalente del CO2 que se desprende al quemar 800 litros de diésel, con los cuales se pueden hacer muchísimos kilómetros. Bueno, eso es, no voy a insistir en eso, ni en esto. Bien, entonces, claro, si el CO2, si tengo cubierta, el CO2 pasa a la cubierta, la biomasa a la cubierta, y yo la desbrozo, entonces está entrando carbono que procedía del CO2 de la atmósfera al suelo como carbono orgánico. ¿Vale? Pues, ¿cuánto es eso? Pues estos son los datos de 24 fincas, el promedio, de 24 fincas de 12 fincas que dejaban la cubierta vegetal. Y este es el promedio de otras 12 fincas, unas pegadas a otras, que no dejan la cubierta vegetal. Y lo que estáis viendo es la cantidad de carbono orgánico que hay en el suelo en una hectárea. Entonces, no sé si lo veis, pero más o menos hay como 10 toneladas más de carbono orgánico por una hectárea y los 30 primeros centímetros de suelo en aquellas fincas que dejaban la cubierta vegetal. Quiere decir que no hay ninguna duda de que tener la cubierta vegetal significa aumentar la cantidad de carbono orgánico. Si yo fuese al mercado de CO2 y cambiase ese carbono orgánico en forma de CO2, pues eso más o menos equivale a unos 3.000 euros. Es decir, 3.000 euros hay en el mercado de CO2 en esas 10 toneladas de carbono orgánico que hay más en la cubierta, en las fincas con cubierta vegetal con respecto a sin cubierta vegetal. Claro, la cantidad de materia orgánica que tienen los suelos con cubierta vegetal también sube. Estos son los valores de los olivares sin cubierta vegetal, más o menos estamos hablando de unas 60 toneladas de materia orgánica en una hectárea y 30 centímetros de profundidad. Estos son los olivares con cubierta, estamos hablando de un poquito más de 80 toneladas y para que os deis cuenta, este es el valor que tienen los bosques que yo mostré cercanos a estas fincas. Por tanto, no sé si lo veis, pero más o menos, gracias a la implementación de la cubierta vegetal, al menos durante 8 años, la cantidad de materia orgánica se va acercando poco a poco a la que pueden tener bosques comparables porque eran cercanos. No voy a ver nada de esto, ni esto. Esto es básicamente, bueno, no sé si comentarlo,
Claro, la materia orgánica del suelo contiene energía que venía del sol. Pues la diferencia en la cantidad de energía contenida en la materia orgánica en el suelo de los olivares sin cubierta, con respecto a los olivares con cubierta, si yo lo traslado esa energía en la energía contenida en el diésel, en 1 litro de diésel, la diferencia en la cantidad de energía que hay en los olivares con cubierta con respecto a sin cubierta es el equivalente a dar 4,3 veces la vuelta al mundo en un coche. Simplemente para que veáis que tener cubierta vegetal no es solo meter carbono de la atmósfera y almacenarlo como carbono orgánico y material orgánico, sino también es meter energía en vuestra finca para conferir una serie de servicios ecosistémicos, para que los organismos del suelo puedan trabajar. Sin energía no pueden trabajar. Bien. La cubierta vegetal también juega un papel muy importante en la retención de nutrientes en la finca, es decir, hacer que los nutrientes se queden en vuestra finca y no se escapen. La figura parece compleja, pero es muy sencillita. Esto es un olivar en el que implementa prácticas de manejo que potencia la retención de nutrientes. Fijaros. Hay, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno entra con la lluvia, aquí lo tenemos. El nitrógeno que aparece, el nitrógeno disponible de la descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo, parte de ese nitrógeno, lo coge el árbol y el árbol lo lleva a la aceituna, aquí lo veis, se lo queda también en la hoja. La aceituna con la cosecha nos la llevamos a la almazara con la aceituna, una parte del nitrógeno. El nitrógeno que coge el árbol y que está en la hoja, cuando caiga, ya sabéis que la hoja cada 2-3 años se cae. Entonces aparece aquí en lo que es la finca. Una parte del nitrógeno que toma el árbol, dentro de 2 años, será resto de poda. Que si yo le pego fuego, pues el nitrógeno se va. Miradlo aquí, se va. Pero si no le pego fuego y lo trituro, se queda como nitrógeno orgánico en la finca. No sé si lo estáis viendo. Si yo, la aceituna, que finalmente que sale de la finca con el nitrógeno que sale de la finca con la aceituna, no acaban en el aceite de oliva, acaban en el alperujo. Si yo fuese capaz de compostar el alperujo y aplicar ese alperujo en mi finca, no sé si lo veis, pero ese nitrógeno sale, pero vuelve a entrar. Es otro mecanismo que hace que los nutrientes recirculen en vuestra finca. Pues bien, la cubierta vegetal que la he puesto aquí juega un papel muy importante, porque aquel nitrógeno, aquel fósforo y aquel potasio que está en la entrecalle, que no lo coge el árbol y que como llueva mucho y no tenga cubierta se puede perder por erosiones, corriente superficial, si yo tengo la cubierta vegetal, esos nutrientes lo coge la cubierta vegetal para crecer. Cuando yo la desbroce, esos nutrientes acaban en el suelo como nitrógeno orgánico, en este caso, o fósforo orgánico. Y se van mineralizando, soltando lentamente. Una parte de eso que ha soltado lo vuelve a coger la cubierta vegetal del año siguiente y otra parte para el árbol. No sé si lo veis, pero unos nutrientes que podían estar susceptibles a perderse por lixiviación, por erosión o por corriente superficial, si yo tengo la cubierta vegetal, está continuamente en vuestra finca, disponible. Nitrógeno orgánico en la cubierta vegetal. La desbrozo, disponible otra vez a través de la descomposición. Vuelve a incorporarse, está dando vueltas continuamente. Y por tanto, mucha menos cantidad se perderá. Y aquí lo tenéis. En 12 fincas medimos la producción de cubierta vegetal, más o menos teníamos valores de unos 1.800 kilos. 1.800 kilos de biomasa seca por cada hectárea es lo que se puede producir si toda la superficie de la finca está cubierta. Si solo es en bandas, pues más o menos tenemos valores de unos 800 kilos. Bueno, pues si yo mido la cantidad de nitrógeno que hay en esa biomasa de cubierta vegetal, pues más o menos estamos hablando de unos 30 kilos de nitrógeno que podría llegar a perderse por erosiones, correntías superficiales y lixiviación. Ahora no se pierden porque están dentro de la biomasa de la cubierta vegetal, que cuando yo desbroce se descompondrá lentamente, una parte para el árbol y otra parte para la nueva cubierta vegetal que esté creciendo.
Estos son valores que confieren o que demuestran que la cubierta vegetal es un elemento clave para retener los nutrientes dentro de la finca y que estén dando vueltas continuamente. De hecho, cuando yo he cogido y he medido la cantidad de nitrógeno que hay en los olivares, esto está al revés, esto está mal. Este es olivares con cubierta y esto olivares sin cubierta, ¿vale? La cantidad de nitrógeno en los olivares con cubierta viene a ser 4,5 toneladas de nitrógeno es lo que tenéis en vuestro suelo en 1 hectárea y 30 centímetros de profundidad. Está ahí, en forma de nitrógeno orgánico, ¿vale? Pues en los olivares pegados, pero sin cubierta, los valores fueron de 3 toneladas. Es decir, había 1.300 kilos de diferencia. ¿Y por qué? Pues simplemente porque en estos olivares los nutrientes están continuamente dándole un uso. Mientras que en estos olivares, aquel nitrógeno que no coja el árbol y que esté en la tricalle, como llueva y haya corriente superficial o erosión, lo estáis perdiendo. Y claro, pues eso es dinero, eso es dinero. Voy ya más rápido. Bueno, pues esto era otra prueba, no voy a insistir aquí, para intentar demostrar que realmente la cubierta vegetal juega un papel muy importante en guardar los nutrientes que estáis aportando con los fertilizantes dentro de la finca e evitar que se pierdan para, por ejemplo, contaminar algunas aguas residuales con nitratos. Yo no sé si aquí hay alguna zona susceptible de contaminación por nitrato. No, no, ¿verdad? Vale, no voy a insistir en eso. Vale. No, esto es lo mismo, no voy a insistir más. Con cubierta vegetal, yo ya he demostrado que los niveles de materia orgánica aumentan, los niveles de carbono orgánico aumentan, pero la vida del suelo aumenta. Bueno, aquí esto es un indicador que combina muchos indicadores de actividad biológica del suelo, de los microorganismos del suelo. En verde son fincas con cubierta y en amarillo son fincas sin cubierta, una pegada a otra. Entonces, y esto es los valores que tenéis de ese indicador en bosques que están al lado de estas fincas. No sé si lo veis, pero más o menos la actividad biológica en las fincas que tienen cubierta se duplica con relación a aquellas fincas sin cubierta. De hecho, cuando yo utilizo 3 tipos de indicadores muy distintos, no voy a entrar en detalle, 3 tipos de indicadores muy distintos, y lo aplico a las fincas con cubierta, fincas sin cubierta y a los bosques, aquí se sitúa el bosque y aquí se sitúan las fincas sin cubierta vegetal. Y aquí se sitúan las fincas con cubierta vegetal. No sé si lo veis, pero usando 3 tipos de indicadores distintos, nos acercamos más a la actividad típica de un bosque cuando tenemos cubierta vegetal. Que es lo que intentaba mostrar aquí. Dicen que la cubierta puede ayudar porque provee de hábitat al desarrollo de organismos que pueden ser depredadores de alguna de las plagas. Eso es lo que dicen. Bueno, pues intentar ver si esto es verdad o no es verdad. Bien, aquí lo que veis es el porcentaje de huevos del Price de la generación carpófaga que fueron comidos por un depredador natural, ¿vale? Y aquí lo que tenéis es eso mismo, de qué porcentaje de huevos de esa plaga eran comidas por un depredador natural, en fincas en verde con cubierta y en amarillo sin cubierta. Y estas son fincas de España y estas son fincas de Portugal. Aquí tenéis el promedio, no sé si lo veis, pero el porcentaje de huevos de esa plaga que era depredado por un depredador natural se duplicó en aquellas fincas con cubierta vegetal, porque la cubierta vegetal verdaderamente confiere de hábitat para que algunos depredadores naturales de algunas de nuestras plagas se puedan desarrollar. Resumiendo, aquí lo que veis es producción, bueno, o productividad. Y aquí lo que tenéis es un gradiente de sostenibilidad. Poco sostenible, más sostenible. Y aquí tenéis, bueno, una serie de indicadores
que aumentan o bajan en este gradiente de sostenibilidad. Bien, en muchos olivares de Andalucía, ¿dónde estamos? En muchos olivares de Andalucía estamos aquí. Pues aquí tenemos olivares más o menos productivos, con producciones decentes, pero bueno, no voy a decir que sean malos en términos de sostenibilidad, pero sí valores más bajos de lo que podrían dar, sin perder la producción. Y claro, lo que se quiere con las políticas estas y las estrategias las europeas es intentar, sin perder la productividad, alcanzar mayores niveles de sostenibilidad. Y en ese sentido, la cubierta vegetal juega un papel esencial, como más o menos he intentado demostrar con datos en esta presentación. Pero para intentar llevar los olivares de aquí a allí, realmente el conocimiento de vosotros es esencial. Y realmente estoy pensando en una idea de proyecto futurible para incorporar vuestro conocimiento, porque vosotros sabéis el día a día y sabéis lo que funciona, lo que no funciona. Algunos de vosotros habéis hecho seguro algún tipo de experimentación, pero no sabéis escribirlo, no sabéis a quién se lo tenéis que decir para que nosotros podamos aprender. Entonces, desde mi punto de vista, el codiseñar las cosas con vosotros es esencial para llevar lo mejor y más rápidamente posible los olivares de aquí hasta allí. Y yo creo que con esto ya... Sí. Muchas gracias. Os invito a visitar esta página web donde encontraréis ahora estoy haciendo la publicidad, donde podéis encontrar una carpeta que pone recursos, donde os podéis descargar online todas estas cosas que veis que os he dejado en papel. Muchas gracias.